Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Es la iglesia que fundó Jesucristo, un grupo muy lleno de amor. Yo te invito a ser parte de Cristo y con todos cantarle el Lord. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, ven a su reino de luz, lugar donde encontrarás vida, caminando con Cristo Jesús. Hoy, en esta tarde, vamos a ver las iglesias que los hombres edificaron, conocido también como sectas religiosas. Es decir, este tema es un tema de suma importancia, ya que hoy en día, cada día surgen nuevas doctrinas. Cada día vemos cómo el mundo espiritual, cómo muchas personas andan estableciendo y fundando nuevas iglesias, nuevas doctrinas. Con base a esto, el cristiano, cada uno de nosotros, debe estar preparado para, como dice el apóstol Pedro, para presentar defensa de nuestra fe. Por eso nosotros debemos estudiar este tema en cuanto a las doctrinas de otras denominaciones. Entonces, yo como les mencionaba anteriormente, que es importante estudiar este tema. Pero ¿por qué creemos, hermanos, que es importante estudiar este tema? Acerca de las religiones, acerca de las denominaciones, acerca de las enseñanzas de estas iglesias. ¿Por qué creemos nosotros que es importante que debemos estudiar este tema? Y lanzo esta pregunta aquí a ustedes, al público, para que nosotros podamos comentar acerca de por qué es importante que estudiemos las doctrinas de estas denominaciones. ¿Por qué creemos que es importante, hermanos? Vamos a participar. Quiero invitar, hermanos, que participen, a los hermanos de atrás, del medio, de aquí de adelante, que podamos comentar por qué cada uno de nosotros creemos que es importante estudiar este tema. Quiero escucharlos, hermanos, vamos a participar. ¿Por qué es importante estudiar entonces este tema, hermanos? ¿Alguien quisiera comentar? Creo que es importante porque al estudiar esto podemos darnos cuenta en lo que está en errado de ellos y los podemos ayudar. No solamente saberlo, sino en demostrar que lo que ellos creen es un error. Amén. Otro hermano que quisiera comentar, allá atrás, acá en la parte del medio, acá adelante. Hemos escuchado nuestro comentario de nuestro hermano Edgar. Bueno, ¿por qué es importante estudiar este tema? Y aquí he puesto algunos puntos que creemos que es importante que debemos estudiar este tema. Y uno de estos es que es un tema que al conocerlo muy bien fortalece nuestra convicción. A nosotros, al saber la doctrina de otras iglesias, fortalece nuestra convicción. ¿Por qué? Porque al compararlo con la Biblia, nosotros podemos ver que si esas doctrinas están mal o están bien, y de acuerdo a la doctrina de la Iglesia de Cristo, cuando nosotros examinamos y vemos las doctrinas de otras denominaciones y lo comparamos con lo que dice las Escrituras, podemos ver que muchas doctrinas no están de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Por eso es importante, porque al conocer muy bien este tema fortalece nuestra convicción. Otro punto importante es un tema que las personas deben conocer, no solamente nosotros como cristianos, sino también las personas de afuera deben conocer acerca de estas doctrinas. ¿Por qué lo menciono? Porque qué tal si allá afuera hay personas sinceras
que están tratando de buscar una iglesia donde se enseñe la verdad. Están tratando de buscar una iglesia que enseñe una doctrina correcta. Por lo tanto, si nosotros como iglesia de Cristo, como iglesia del Señor, no mostramos a estas personas que quieren encontrar la verdad, pueden caer en una falsa doctrina, y caer en una falsa doctrina, automáticamente uno está condenado, y eso lo vamos a ver más adelante. Y también porque es importante estudiar este tema, porque muchos están enseñando falsa doctrina en cuanto a la iglesia. Muchos están enseñando falsa doctrina en cuanto a la iglesia. Es decir, muchos allá afuera enseñan que la iglesia no es importante, que no importa qué doctrina tengas, pero vemos que de acuerdo a las escrituras eso es totalmente falso. Entonces a nosotros al estudiar este tema es importante, porque muchos están enseñando falsa doctrina en cuanto a la iglesia, falsa doctrina en cuanto a estas iglesias que surgen. También podemos ver otro punto, es un tema de vida o muerte. Porque es un tema de vida o muerte, como les mencionaba anteriormente. Una persona que está tratando de buscar una iglesia que enseñe lo correcto y cae por error en una denominación, automáticamente está condenado y su alma está en juego, porque al estar en una falsa doctrina, al estar en una falsa enseñanza, su alma está condenada, y es lo que enseña las escrituras, que cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Por eso es importante que nosotros estudiemos este tema. Otro punto, es un tema no muy conocido por muchos miembros, es decir, puede ser que algunos de nosotros no conozcamos las doctrinas de otras denominaciones. Por eso hoy en día vamos a aprender acerca de estas doctrinas, de estas denominaciones. Por eso es importante que nosotros estudiemos este tema. Y último punto, es un tema importante porque es un tema que nos ayudará a comprender la importancia de saber la doctrina de Cristo. Es un punto importante que nos ayudará a comprender que cada uno de nosotros aprenda y sepa la doctrina de Cristo, y para poder defenderla. Por eso es importante que nosotros estudiemos el tema acerca de las sectas religiosas, acerca de las iglesias que los hombres edificaron. Después de haber visto estos 6 puntos, vamos a comprender con más amplitud por qué es importante que estudiemos este tema. Es que en honor a la verdad se han registrado aproximadamente 1500 religiones organizadas en el mundo. Repito, 1500 religiones organizadas en el mundo. Y cuando hablo de religiones, estoy hablando de judaísmo, estoy hablando de islamismo, estoy hablando de budismo. Hace esta referencia a religiones. Dice que se han registrado 1500 religiones organizadas en el mundo. Y usted sabe, hermano, ¿qué es 1500 religiones? Es mucha enseñanza falsa, es mucha enseñanza que ha surgido. Y eso no es todo, porque existen aproximadamente 35,000 denominaciones en el mundo. 35,000 denominaciones en el mundo. Y cuando hablamos de denominaciones, estamos hablando de iglesias, como la iglesia bautista, como la iglesia metodista, como la iglesia adventista, como la iglesia pentecostés, como la iglesia mormona, los testigos de Jehová. Y dice que se han registrado 35,000 denominaciones en el mundo. Es decir, bastantes doctrinas han salido hoy en día, bastantes iglesias se han edificado hoy en día, en el cual muchos no tienen la enseñanza correcta. Dice un dato por ahí, que cada semana surge una nueva denominación. Cada semana surge una nueva denominación. Entonces vemos la importancia de por qué estudiar este tema. Es que
en honor a la verdad, existen dos fuentes de inspiración. Una inspiración divina y una inspiración demoníaca o una inspiración diabólica. Es decir, una inspiración correcta y una inspiración errada. Jesús cuando estuvo enseñando en Jerusalén, estuvo él en los montes de los olivos y estuvo por las calles de Israel. En aquella ocasión, él estuvo con sus discípulos y él dijo en Mateo capítulo 16, verso 18, él dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, el apóstol Pedro dio una declaración de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Mesías. Y sobre esa declaración que hizo Pedro se iba a edificar la iglesia. Y ahí dice Jesús: edificaré mi iglesia. La palabra mi hace referencia a Jesús. La palabra mi hace referencia a una iglesia. Y vimos claramente cuando les mencionaba al principio, cuando estuvimos estudiando el libro de Hechos, vemos cómo esta iglesia se funda, se edifica en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Y eso vamos a ver. Vamos a hacer un repaso. ¿Quién es entonces el fundador de la iglesia, hermanos? ¿Quién es el fundador de la iglesia? Amén. Cristo es el fundador de la iglesia. Jesucristo es el fundador de su iglesia. Y Él edificó una iglesia. Él enseñó una doctrina, Él enseñó una verdad, Él enseñó un camino, y solamente fundó Jesús una iglesia, funda Jesucristo. Entonces, como les andaba mencionando anteriormente, el establecimiento de la iglesia que Cristo edificó es narrada en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y vemos cómo estaban juntados los apóstoles y hay un viento fuerte y llega la venida del Espíritu Santo y se funda la iglesia de Cristo. Y vemos claramente cómo en esa ocasión el apóstol Pedro se para y dice: arrepentíos y bautícese cada uno por la autoridad del Señor Jesucristo. Y también dice la Escritura que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y también dice la Escritura que cada día el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Vemos claramente cómo la iglesia, con el paso del tiempo, en el libro de los Hechos, siguiendo leyendo, nosotros podemos leer, podemos observar cómo la iglesia va creciendo, cómo la iglesia se va distribuyendo el evangelio en diferentes lugares. La misma doctrina, la misma enseñanza se va distribuyendo y surgen las iglesias locales, es decir, es solamente una iglesia universal, pero hay también las iglesias locales. Eso les ponía un ejemplo. Es solamente un cuerpo de Cristo, pero las iglesias locales están en diferentes lugares. Un ejemplo, aquí la iglesia de Molas es una iglesia local, la iglesia de la 58 es una iglesia local, pero todas las iglesias locales forman la iglesia de Cristo, es decir, el cuerpo de Cristo. Y aquí podemos ver, hermanos, un mapa, y vemos cómo comenzó el evangelio. Dice acá: las primeras iglesias de Cristo o congregaciones fueron establecidas en el continente asiático, comenzando en Jerusalén. Ahí está el texto, Hechos 2:41. Esta vamos a leer. Esta parte que está de acá es Asia. Vemos cómo las primeras iglesias de Cristo fueron establecidas en Asia, comenzando en Jerusalén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 10. Hechos capítulo 16, verso 10 dice de la siguiente manera: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el evangelio.
vemos claramente cómo el Evangelio se fue distribuyendo por estos lugares y se edificaron iglesias de Cristo. Después, con los viajes del apóstol Pablo, como vimos igual en el libro de los Hechos, lo debemos de tener fresco en nuestra memoria. El primer viaje del apóstol Pablo, el segundo viaje del apóstol Pablo y el tercer viaje del apóstol Pablo, vemos cómo se fueron distribuyendo las iglesias de Cristo. Y aquí dice que las iglesias de Cristo fueron establecidas después en el continente europeo, es decir, en este lugar. Primero se edifica la iglesia en Jerusalén, luego la palabra es distribuida a Europa, el cual comenzando en Filipos, ahí está el texto, no lo vamos a leer, es Hechos capítulo 16, verso 11 en adelante. Vemos cómo la iglesia va creciendo, cómo la iglesia se va distribuyendo el Evangelio y se van edificando las iglesias de Cristo. Pero hermanos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede luego que las iglesias estaban edificadas? El Espíritu Santo, Jesús y los apóstoles bajo inspiración predijeron, avisaron que iba a haber una desviación de la fe entre muchos de los hermanos, de entre muchos de los obispos, de entre muchos de los ancianos, de las iglesias establecidas. Es decir, la iglesia ya estaba establecida, pero iba a llegar en un momento en el cual iba a entrar la apostasía. Iba a entrar la apostasía y algunos hermanos se iban a dejar influenciar y algunos hermanos iban a apostatar. ¿Y en dónde dice eso? Vamos a leerlo en Hechos capítulo 20, verso 29. Y invito a un hermano que le pueda dar lectura, por favor, a Hechos capítulo 20, verso 29. Hechos capítulo 20, verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Amén. Vamos a seguir leyendo el verso 30, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, vemos claramente cómo de los mismos ancianos, de los mismos obispos, iban a salir hombres perversos que iban a arrastrar a los discípulos a falsas doctrinas. Y esto el Espíritu Santo dice lo siguiente. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3. Y invito a otro hermano que le pueda dar lectura. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, 2 y 3. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina del demonio, con la hipocresía de mentirosos, reteniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participase de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Dice el Espíritu Santo claramente que en el último tiempo algunos se iban a desviar de la fe, algunos iban a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores, es decir, espíritus mentirosos que iban a traer enseñanzas demoníacas por la hipocresía, dice, de mentirosos, que teniendo la mente cauterizada y la conciencia prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. Vemos claramente cómo la apostasía en un futuro se iba a levantar entre la misma iglesia. Y esto el apóstol Juan también lo dijo. Vamos a primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1 y verso 2. Dice de la siguiente manera: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y esto dice el apóstol Juan bajo inspiración del Espíritu Santo, que no creáis a todo espíritu.
Entonces vemos claramente cómo los apóstoles, cómo el Espíritu Santo dijo que iba a haber una desviación, de la fe en un futuro. Y eso también lo dijo el Señor Jesucristo, que se iban a levantar falsos maestros, se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas, y que iban a engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Vemos claramente cómo los apóstoles, cómo el Espíritu Santo anunciaron que iba a venir una desviación de la fe. Y aquí nace una doctrina, la doctrina del gnosticismo, el cual iba a ser infiltrada, iba a ser introducida a la iglesia de Cristo, en el cual iba a producir la apostasía. Dice acá, tras la invasión del gnosticismo, la palabra gnosticismo significa conocimiento. Tras las doctrinas del gnosticismo, como diversas creencias y prácticas de otros pueblos originados en Egipto y Babilonia, llevarían a muchos creyentes a la idolatría. Y el gnosticismo se introdujo entre la hermandad y muchos se desviaron de la fe. Ahorita vamos a ver rápidamente qué es el gnosticismo. Aquí entra la apostasía. Algunos de la iglesia de Cristo se desviaron de la fe. Algunos de nuestros hermanos del primer siglo se desviaron de la fe. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo es un conjunto de corrientes mezcladas, religiosas y filosóficas que se introdujeron en el cristianismo primitivo. Repito, el gnosticismo son corrientes mezcladas, religiosas y filosóficas que se introdujeron en el cristianismo del primer siglo. ¿De qué trata esta doctrina del gnosticismo? La doctrina del gnosticismo trata de lo siguiente. Dice, esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis, que significa conocimiento. Se salvan a través del pensamiento, a través del conocimiento y a través del pensamiento. Dice que esto es un conocimiento superior a la fe. De eso trataba la doctrina del gnosticismo. Y vemos claramente cómo dice acá que ni la fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse, dice, sino dice, el ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. Entonces vemos claramente cómo esta doctrina se introdujo en la iglesia del primer siglo y entre otras doctrinas en el cual iban a provocar la desviación de algunos hermanos de la iglesia del Señor. Y aquí entra, como les andaba mencionando, la apostasía. Las doctrinas gnósticas, como diversas creencias y prácticas de otros pueblos originados en Egipto, Babilonia, llevarían a muchos creyentes a desviarse de la fe, en el cual iba a surgir a lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana, en el cual vemos cuando la idolatría y el gnosticismo se unieron, entre otras doctrinas, se introdujo entre la hermandad y muchos se desviaron de la fe. Entonces vemos claramente cómo esas doctrinas se introdujeron y cómo los apóstoles bajo inspiración, como el apóstol Juan, como el Espíritu Santo, como Jesús anunciaron estos acontecimientos, como ya hemos leído anteriormente en los textos. Entonces vemos que la iglesia de Cristo se funda en el año 33. En el año 33 se funda la iglesia de Cristo, pero la Escritura dice que algunos, como hemos leído, se iban a desviar de la fe, en el cual a través de la desviación surge la Iglesia Católica Apostólica Romana en el año 311. En el año siguió avanzando, siguieron metiendo más doctrinas, el año 321, 325, y por fin se finalizó y llegó a quedarse concreta en el año 611 después de Cristo.
Entonces vemos claramente cómo la iglesia de Cristo siguió el patrón bíblico, pero algunos se desviaron de la fe, en el cual nace la iglesia católica, apostólica, romana. Y aquí dice, debemos darnos cuenta que los cambios doctrinales de esta doctrina se fueron añadiendo con el paso del tiempo, se fueron añadiendo nuevas doctrinas y nuevas doctrinas. Aquí tenemos una tabla, aquí en la parte de abajo, dice, como hemos leído 1 Timoteo 4:1, esta es otra traducción de Biblia, dice, algunos se apartarán de la fe verdadera, algunos se iban a apartar de la fe verdadera, es decir, de la doctrina que Cristo había enseñado, en el cual en el año 120 se añade la doctrina del agua bendita, en el año 150 se añade la doctrina de los arzobispos. En el año 325 nace el concilio de Nicea. En el año 394 surge la doctrina de la misa en latín. Y así podemos seguir viendo. En el año 593 surge la doctrina del purgatorio. En el año 606 surge el primer papa. En el año 670 se acepta la música instrumental, hace la doctrina del celibato. En el año 1190 surgen las indulgencias. Y así vemos sucesivamente. En el año 1311 aparece la doctrina del rociamiento. Entonces vemos claramente cómo la doctrina de Cristo se mantuvo firme. Algunos hermanos, como dice la Escritura, se desviaron de la fe, y nace la Iglesia Católica con estas doctrinas que se fueron añadiendo. Después de un tiempo, hermanos, después de un tiempo que la Iglesia Católica ya estaba establecida por el fundador Constantino, y más tarde iba a ser Bonifacio III. Después de la Iglesia Católica estaba establecida, hubieron ciertos problemas entre ellos mismos, en el cual la Iglesia Católica se divide la Iglesia Católica y surge la Iglesia Ortodoxa griega. En el año 1054 la Iglesia Católica se divide y surge la Iglesia Ortodoxa griega en el año 1054. Entonces estamos viendo el patrón en esta línea del tiempo, cómo la Iglesia de Cristo se mantuvo firme. Algunos hermanos se desviaron de la fe y introducieron nuevas doctrinas, y nace la Iglesia Católica. Tras la Iglesia Católica, que ya estaba fundada, hubo cierta división. Se divide la Iglesia Católica por ciertos puntos que no estaban de acuerdo, y nace la Iglesia Ortodoxa griega. Incluso se divide la Iglesia Católica porque la Iglesia Ortodoxa griega no aceptó los instrumentos musicales, no aceptó. Después se dieron cuenta y no aceptaron la doctrina del purgatorio. Y así sucesivamente la Iglesia Católica se dividió y nació la Iglesia Ortodoxa griega en el año 1054. Y aquí dice lo siguiente: la Iglesia Ortodoxa griega, esta iglesia es muy parecida a la doctrina de la Iglesia romana, pero ellos no tienen papa, sino ellos tienen patriarcas. Y vemos claramente que ellos, la Iglesia Ortodoxa griega, ellos se opusieron al casamiento de los sacerdotes. Ellos dijeron que los sacerdotes sí se pueden casar. Por eso leemos acá, pueden ordenar hombres casados en el sacerdocio, cuando realmente en la Iglesia Católica los sacerdotes no se pueden casar. La Iglesia Ortodoxa griega no utiliza los instrumentos musicales. Y la Iglesia Ortodoxa griega rechaza la doctrina del purgatorio y tiene una diferente organización, y entre otras doctrinas que no estuvieron de acuerdo. Entonces vemos cómo la Iglesia de Cristo en el año 33 se mantuvo firme. Algunos se desviaron y nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. De la Iglesia Católica Apostólica Romana hubo una cierta división de varios puntos que no estaban de acuerdo, y nace la Iglesia Ortodoxa griega. Y vemos claramente cómo van surgiendo las sectas, y comienza después
una pequeña reforma, y esta no es la reforma luterana, esta no es la reforma que nosotros conocemos. Antes de la reforma protestante, antes de la reforma luterana, hubo una pequeña reforma, pero estos fueron personajes. Vamos a leer, dice: hubieron muchos esfuerzos con anticipación en reformas religiosas dentro de la Iglesia Católica Romana. Algunos se dieron cuenta de lo que estaba enseñando la Iglesia Católica no era correcto, y uno de estos personajes, dice acá, los albigentes del sur de Francia, en el año 1170, ellos proclaman una reforma. Luego los waldensianos de Francia, en el año 1170, igual hubo una pequeña reforma. Y los valdenses en el año 1173, ellos igual es un grupo que se formó, la iglesia de los valdenses, en el cual ellos igual hicieron una pequeña reforma. Y así vemos estos personajes. El otro fue John Hus, un bohemio, igual que hizo una pequeña reforma, pero esta no es la reforma luterana. Luego de que estas personas vieron que la Iglesia Católica no estaba enseñando correctamente, estas personas se salieron de allá y formaron ciertos grupitos, pero no era la reforma luterana. Después de esta pequeña reforma, a través de la línea del tiempo, vemos ahora sí, nace la Reforma Protestante en el año 1517. Entonces nos damos cuenta cómo la Iglesia de Cristo se mantuvo firme. Algunos se desviaron de la fe. Nace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se divide y nace la Iglesia Ortodoxa griega. Luego de un plazo de tiempo llega una pequeña reforma, y de la pequeña reforma luego surge la Reforma Protestante. Esta es así la reforma que hizo que surjan todas las denominaciones, hizo que surjan todas las sectas que hoy en día conocemos. Y en esta reforma se realizó en el año 1517 por un ex sacerdote. Inició esta reforma, conocido por nosotros, por varias personas, como Martín Lutero. Fue el que inició la Reforma Protestante, con otros personajes como Juan Calvino, John Wesley y entre otros personajes inician la Reforma Protestante, y se le llega a conocer como la Reforma Luterana, porque fueron esos personajes que iniciaron esta reforma. Dice acá lo siguiente: tras darse cuenta de la inmoralidad y la deshonestidad de la Iglesia romana, Martín Lutero protesta y se refugia en Alemania, donde recibe protección de los reyes. En octubre de 1517, él va y coloca sus 95 tesis en una puerta de la Iglesia Católica. Él pone sus 95 tesis, y los sacerdotes, el Papa que estaba en ese entonces, les dijo que quitara las 95 tesis que había plasmado en la puerta de la Iglesia Católica. Y Martín Lutero dijo: si no se me es comprobado con la Biblia, yo no voy a quitar eso de allá. Y así comienza la Reforma Luterana. Así va comenzando, cómo va surgiendo las sectas. Entonces hacemos nuevamente un repaso. La Iglesia de Cristo en el año 33. Luego algunos se desviaron y surge la Iglesia Católica Romana. Luego se divide la Iglesia Católica Romana y surge la Iglesia Ortodoxa griega. Después hay una pequeña reforma. Luego entra la verdadera Reforma Protestante en el año 1517. Y después de esta Reforma Protestante, después de toda esta Reforma Protestante, surgen los movimientos religiosos, es decir, los movimientos religiosos que produjo la Reforma Protestante, hace que surjan todas las iglesias que hoy en día conocemos. Entonces, podemos ver claramente, hermanos, haciendo nuevamente un repaso, que la Iglesia de Cristo se mantuvo firme. La doctrina se mantuvo pura. Algunos, no todos, algunos se desviaron de la fe y surge la Iglesia Católica, como hemos visto. La Iglesia de Cristo se funda, lugar Jerusalén, año 33. Luego de esto
¿Quién es el fundador? El fundador es Jesucristo. Nosotros ya lo hemos leído en los textos que citamos al principio. Luego de esto hay una desviación y nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. El año 325 al año 611 se completa la Iglesia Romana, en el cual, ahí está el año 325, Constantino es el que dice, vamos a cristianizar ahora algunos ídolos, algunas cosas. Si antes un ídolo se llamaba Simón, ahora vamos a ponerle San Simón. Entonces vemos claramente cómo se fue cristianizando, muchas doctrinas paganas se fueron añadiendo, hasta hoy en día conocemos la Iglesia Católica, cuánta doctrina falsa tiene, cuánta doctrina en contra de las Sagradas Escrituras, y entre ellos está, como hemos visto, el agua bendita, el papado, la Virgen María, que es virgen siempre, la Asunción de María, sucesión papal, y entre tantas doctrinas que tiene la Iglesia Católica. Por eso es necesario que nosotros estudiemos estos temas. En el próximo estudio, si Dios nos permite, con nuestro hermano Héctor vamos a estar viendo las doctrinas de la Iglesia Romana. Hoy solamente estamos viendo una introducción a lo que es las sectas religiosas, las iglesias que los hombres edificaron. Entonces, vemos cómo estos señores, o esta iglesia, como fueron viendo que fueron perdiendo miembros de la iglesia, ellos hoy en día ya están preparados, hermanos, y eso no es juego. Hay personas que se han preparado, apologistas católicos, que hoy en día están visitando casas, en el cual dice acá evangelista católico, y tienen ciertos argumentos, y por eso ellos se basan en decir que la Iglesia Católica es la verdadera, es la primera. Dice, porque de ustedes, de nosotros salieron, cuando ellos ignoran que la Iglesia de Cristo existió mucho antes que la Iglesia Católica. Amén, hermanos. Amén. La Iglesia de Cristo existió y fue fundada en el año 33, y después de esa desviación surge la Iglesia Católica. Entonces vemos claramente después de esto, y su fundador es Constantino y Bonifacio III. Hoy vamos a estar viendo esa doctrina en el próximo estudio. Después surge la pequeña reforma. Aquí solo puse a un miembro de esta pequeña reforma, conocido como la Iglesia de los Valdenses, fundada en Francia en el año 1173, y su fundador fue Pedro Baldo. Este señor cuenta la historia que era una persona rica, que él tenía mucho dinero, y se topa con un amigo y le hace aquella pregunta que el joven rico le hizo a Jesús: ¿cómo haré para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para tener la salvación? Y ese su amigo le dijo en esa ocasión, como le contestó Jesús al joven rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él esa frase lo tomó muy a pecho y vendió todo lo que tenía y se lo dio a los pobres. Y como tenía mucho dinero, mandó él a traducir Biblias de la Vulgata Latina, es decir, porque ya estaba traducido del griego a la Vulgata Latina, y en esa ocasión estaba la Vulgata Latina, que es la Biblia el latín, en el cual él manda a traducir esa Biblia, y conforme va leyendo algunas hojas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, él se va dando cuenta que no se deben inclinar ante ídolos, y sin embargo la Iglesia Católica lo hace. Es cuando surge esta pequeña reforma. Igual eso lo vamos a estar viendo en los próximos estudios. Después de esto surge la Reforma Protestante, en el año 1517, en el cual, después de esto, Martín Lutero, trayendo doctrina de la Iglesia Católica, trata de regresar a lo que dice la Biblia, pero aún no puede rechazar doctrinas de la Iglesia Católica, y se queda con esas doctrinas, y nace la Iglesia Luterana en Inglaterra en el año 1517, es cuando él pone los 25 tesis, y en el año 1521 es cuando
se nace oficialmente la Iglesia Luterana y su fundador es Martín Lutero. Tras este movimiento nace la Iglesia Anglicana, que su lugar surgió en Inglaterra y su fundador es Enrique VIII. También vamos a estar viendo las doctrinas de esta iglesia, la doctrina de la Iglesia Luterana. Igual lo vamos a estar viendo en los siguientes estudios. Igual después de esto surge la Iglesia Presbiteriana, lugar en Escocia, en el año 1560. Igual vamos a estar viendo sus doctrinas de esta iglesia en los otros estudios, y su fundador es John Knox y Juan Calvino fundan la Iglesia Presbiteriana. Y así van surgiendo la Iglesia Bautista, lugar Inglaterra, en el año 1609, y su fundador es John Smith. Y así van surgiendo las denominaciones, hermanos, van surgiendo las sectas con sus doctrinas, en el cual esta secta es una doctrina muy peligrosa de ellas, es salvo siempre salvo, doctrina copiada de Juan Calvino, que la salvación no se pierde. Igual eso vamos a estar estudiando en los siguientes estudios. Después de esto nace la Iglesia Metodista. Igual surge en Inglaterra en el año 1729. Vemos, hermanos, claramente cómo van surgiendo los años, cómo van saliendo estas iglesias a través de la Reforma Luterana, y su fundador es John Wesley. Funda la Iglesia Metodista en Inglaterra en el año 1729. Después de esto surge la Iglesia Mormona, lugar Palmira, Nueva York, año 1830. Y su fundador es José Smith. Nosotros conocemos a estos muchachos, a estos señores que salen con corbata, enseñando, predicando acerca de otra revelación de Jesucristo, el libro del Mormón. Igual ellos tienen apóstoles, igual vamos a estar viendo sus doctrinas de ellos, como en esa ocasión José Smith dice que estaba orando en su cuarto, y conforme estaba orando le pidió a Dios sabiduría, y él dice que estaba confundido de aquellas iglesias que ya habían surgido, y le dice a Dios: ayúdame a encontrar la iglesia verdadera. Y dice él que en esa ocasión él terminó su oración y salió, y en un camino dice que él estaba yendo en un camino y se le aparece el Dios Padre, y se le aparece Jesús, se le aparece y le dan instrucciones, y dice que tú vas a fundar la iglesia de Jesucristo, supuestamente, y él le pone por nombre Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y así van surgiendo estas sectas, y conocido igual por un Ángel Moroni, el cual le dice a este personaje que hay otro testamento en otro lugar, escrito en egipcio reformado. Ve y tradúcelo, le dice, el cual es el libro del Mormón, lo hacen más superior a la Biblia. Igual vamos a estar viendo más doctrinas que tienen estas denominaciones, estas sectas. Después surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lugar Estados Unidos, conocido igual como los sabadistas, aquellas personas que idolatran el sábado y se basan en decir que el sábado es el día del Señor. Primero nace la Iglesia Adventista por William Miller. Después Elena G. White ve la doctrina de William Miller y ella funda la Iglesia Adventista y le pone del séptimo día, y nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Incluso su esposo de esta señora, su papá de su esposo, era miembro de la Iglesia de Cristo. Y eso igual vamos a estar viendo en los estudios posteriores. Entonces, vemos claramente cómo surge la Iglesia Ejército de Salvación. Y aquí en ella hay esa Iglesia Ejército de Salvación, fundada en Londres en el año 1865. Y así van surgiendo cada día estas denominaciones.
y su fundador es William Booth y Catherine Mumford. Ellos fundan la iglesia Ejército de Salvación. Y vemos otra iglesia que surge, la iglesia Ciencia Cristiana, conocida también como la tercera iglesia de Cristo. Esta es fundada en Boston, Estados Unidos, en el año 1879. Esta doctrina de esta iglesia enseña que todo es mental. La cena del Señor lo hacen mental, la oración lo hacen mental, cantan mental, todo su doctrina es mental. Igual lo vamos a estar viendo en los estudios posteriores, y su fundador es Mary Baker. Vamos siguiendo avanzando porque el tiempo ya nos está ganando, y vemos cómo surge en el reino de los testigos de Jehová, esta secta muy conocida que también tradujo su propia Biblia. Igual una secta totalmente apartada de la verdad, en el cual niega la deidad de Cristo. Fue fundada en Pensilvania, Estados Unidos, en el año 1879. Y su fundador es Charles T. Russell. Después le iba a seguir Rutherford, y así sucesivamente. Igual lo estaremos viendo. Después nace una iglesia de la Fraternidad Rosacruces, lugar Estados Unidos, año 1909. Después, fundada por Max Heidel. Después nace la iglesia Pentecostal, lugar Hot Springs, Estados Unidos, año 1914. Fundada por un grupo de excatólicos y otros personajes. Igual estaremos viendo sus doctrinas de la iglesia pentecostal y la iglesia pentecostés. Después surge una iglesia mexicana, la cual es la iglesia La Luz del Mundo. Surge en Guadalajara, Jalisco, en el año 1926. Y su fundador es Aarón Joaquín González. Es igual otro personaje que dijo que tuvo una revelación, estaba durmiendo en aquella ocasión, y tuvo una revelación y en el sueño, y le dijo: tú fundarás la verdadera iglesia de Cristo y le pondrás por nombre la iglesia La Luz del Mundo. Y ellos son iglesias unitarias. Igual vamos a ver esas doctrinas. Luego de esta surge la iglesia de la unificación en Corea del Sur. Esta es una copia de la iglesia católica. Su fundador es Sun Muy Mo, el cual esta iglesia iguala totalmente a la iglesia católica. Tienen a un hombre como papa y tienen una mujer como María, en el cual ellos aplican mal el Génesis y dicen que cuando Jesús dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, Dios estaba refiriendo, cuando digo hagamos, estaba diciendo que estaba con su esposa, es decir, con su mujer, cuando creó al hombre. Eso es la doctrina que sean ellos, y entre tantas cosas. Después sale la iglesia Niños de Dios, lugar Estados Unidos, en el año 1968. El fundador es David Berg, y así sucesivamente siguen haciendo las doctrinas. Y esta es una doctrina que en el siglo XXI ha pervertido totalmente todo, ha dejado mal, incluso hasta las iglesias evangélicas, tanto como la iglesia de Cristo. ¿Por qué los ha dejado mal? Porque su doctrina es una doctrina totalmente diabólica, conocido también como la iglesia Pare de Sufrir, iglesia universal del reino de Dios, en el cual enseñan a pactar con dinero para que Dios te haga milagros. Fue fundada en el Río de Janeiro, Brasil, año 1977, fundador Eider Macedo, y este famoso señor conocido como José Luis de Jesús Miranda, el cual funda su iglesia igual, Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, lugar Puerto Rico, año 1986. Entonces vemos, hermanos, cómo estas iglesias surgieron. Vimos desde el principio cómo la iglesia de Cristo estaba firme en la doctrina. Nace la iglesia católica, se divide, nace la iglesia ortodoxa griega, luego hay una pequeña reforma, luego hay la reforma protestante, y van surgiendo todas estas denominaciones, todas estas sectas con diferentes doctrinas. Ya esto es todo, ya hemos llegado a la conclusión. Espero, hermanos, que haya quedado claro esta explicación. Esta es una introducción que estamos dando, porque después vamos a estar checando paso por paso la doctrina de estas iglesias. En conclusión, hermanos, fuimos viendo cómo fueron surgiendo
estas sectas. También fuimos viendo cómo fueron surgiendo estas doctrinas y sobre todo vimos por qué es importante que debemos estudiar este tema, hermanos. Yo quiero concluir ya con este texto de Segunda de Juan. Segunda de Juan, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos allá, y con este texto quiero concluir. Segunda carta de Juan, no tiene capítulo, es versículo 9. Segunda carta de Juan dice lo siguiente, y yo con esto concluyo, hermanos. Dice verso 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Vemos claramente cómo esas doctrinas surgieron, cómo tienen otras doctrinas. La Biblia enseña que cualquiera que no permanece en la doctrina de Cristo no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Y si no tiene al Padre y no tiene al Hijo, entonces totalmente no tienen a Dios y por tanto ellos están condenados. Entonces vemos claramente, hermanos, con esto yo concluyo. Esperamos en Dios que te haya quedado claro esta explicación, esta introducción que pudimos con la misericordia de Dios poder dar. Ya la próxima semana estaremos viendo las doctrinas de estas iglesias. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Escuche, reflexiones, un programa de la Iglesia de Cristo. Cristo es la esperanza para ti. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz, renuncia a toda la maldad.